Tenemos que prepararnos para lo peor en la guerra comercial de China y Estados Unidos. Según Edward Yautang, la batalla económica entre dos potencias mundiales durará mucho. El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Edward Yautang, ha aseverado que esa región administrativa especial de China tiene que prepararse para lo peor en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En ese sentido, ha anunciado que el gobierno va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas para aliviar su carga económica. Tras hablar con varias cámaras de comercio por 9ª vez en los últimos 7 u 8 meses, creo que el consenso general es que es poco probable que la disputa comercial entre Estados Unidos y China se resuelva en el corto plazo, sostuvo el ministro, según South China Morning Post. Por consiguiente, tenemos que prepararnos para lo peor y para el hecho de que esta batalla durará mucho, agregó. A su modo de ver, a falta de un diálogo entre China y Estados Unidos, Hong Kong no escapará de los daños colaterales de las aguas turbias a corto y mediano plazo. Por otro lado, como China muestra a Estados Unidos que no es todopoderoso, la reciente maniobra entre sus destructores en el mar de la China Meridional plantea preocupaciones sobre la posible escalada del conflicto entre Pekín y Washington. El pasado 30 de septiembre, un buque de guerra chino realizó una maniobra insegura para el ejército de Estados Unidos, cuando se acercó a 41 metros de un destructor estadounidense en el mar de la China Meridional, cerca de las islas Spratly en disputa. Vasily Kassin, especialista militar, ha destacado a Gaceta.ru que las naves norteamericanas realizan maniobras en esa zona de manera casi permanente porque en su momento, Washington no se dio cuenta del drástico fortalecimiento de la posición de Pekín en la región. Gracias a la creación de islas artificiales en aguas adyacentes al archipiélago de Spratly, China desarrolló una infraestructura militar bastante importante en el sur del mar de la China Meridional, que le otorga enormes beneficios. Por este motivo, Estados Unidos envía barcos que realizan patrullas y actividades de entrenamiento de manera constante para evitar que los chinos se afiancen. A fines de 2017, la Marina estadounidense aumentó de manera considerable la frecuencia de esos ejercicios, una iniciativa que desencadenó la reacción de finales del mes pasado. De hecho, Kassin sugiere que China tomará medidas para mostrar a los Estados Unidos que ya no son todopoderosos para dictar categóricamente su voluntad a otros países. Entre esas acciones, este experto destaca acciones sin el uso de armas, como interponer obstáculos en el camino de la flota norteamericana, desde grandes barcos de guardacostas hasta redes de pesca para que se enreden las hélices de sus buques, unas maniobras peligrosas cuya reiteración podría desembocar en disparos de todos modos. A Vasily Kassin le resulta difícil imaginar que China lance cohetes aéreos contra barcos estadounidenses, ya que primero intentará asegurarse el apoyo de Rusia. En cualquier caso, si Moscú respalda a Pekín, Washington tendrá que establecer algún tipo de compromiso o de lo contrario, podría suceder cualquier cosa. Por otro lado, Tusk califica a Rusia y Estados Unidos de problemas para Europa. Citado por los medios rusos, Tusk señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, está haciendo todo lo que está a su alcance en pro de debilitar la unidad europea y desintegrar Europa, y la administración de Estados Unidos presidida por Donald Trump, se está alejando cada vez más del viejo continente. Nuestro problema es Rusia, que está debilitando todo lo que puede debilitar en Europa, denunció el presidente del Consejo Europeo desde Polonia, antes de añadir que Estados Unidos nunca antes había constituido un problema para Europa, pero ahora sí lo es. Lo que está ocurriendo con la administración de Donald Trump es un fenómeno nuevo. Hoy en día Estados Unidos navega lejos de Europa. Es intencional, aduce Tusk. Desde el inicio de la crisis en el este de Ucrania en 2014 y la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia, Moscú, los países europeos y Washington viven momentos difíciles, en los que impera la retórica militar. Rusia, además, soporta una creciente presión de parte de Estados Unidos y Europa. En medio de este conflicto, Trump ha endurecido sus posturas contra Europa y lanzado una guerra económica y arancelaria contra el mundo, de la que tampoco excluye a sus aliados. Tusk, en otro momento de sus declaraciones, se refirió a la crisis migratoria en Europa, asegurando que la Unión Europea, UE, podrá manejar el creciente flujo de inmigrantes desde África del Norte y el oeste de Asia por medio de acuerdos entre los miembros. Por otro lado, el Banco Mundial se declara en alerta ante la frágil recuperación de América Latina.
La institución considera que es momento de gestionar mejor los riesgos en la región, no solo por sus turbulencias sino por la recurrencia de desastres naturales. El Banco Mundial manifestó su preocupación por la frágil recuperación económica que se observa en América Latina y el Caribe, especialmente afectada por los débiles resultados de países como Brasil y Argentina, así como por la situación en Venezuela. Nos hemos topado con un bache en el camino hacia la recuperación, dijo Carlos Veg, economista jefe para América Latina y el Caribe de ese organismo financiero, en un informe que recoge France 24. Para el economista, el actual panorama llama a los inversionistas a comprender y gestionar mejor los riesgos, no solo por la volatilidad financiera, sino por los posibles desastres naturales que pueden ocurrir, puesto que la región ha demostrado una alta vulnerabilidad para afrontar ese tipo de contingencias. Tal situación, estima Beg, resalta la necesidad de aumentar los esfuerzos para desarrollar la capacidad de recuperación y administrar los riesgos, en vista de que la desaceleración económica en algunos países de la región y las condiciones globales han conspirado contra el escenario optimista de principios de este año. Las altas tasas de interés en Estados Unidos y la reevaluación del dólar también repercutieron negativamente en las economías regionales, que experimentaron una caída drástica en el ingreso neto de capital. Según los pronósticos, se estima para este año un crecimiento regional más bajo de lo previsto inicialmente, que se situará en 0,6%, mientras que para 2019 se prevé un ligero repunte de 1,6%. Sin embargo, ese panorama sombrío es solo para Sudamérica. Para las regiones de Centroamérica y el Caribe, la expectativa es que continúen a un ritmo saludable de crecimiento de 2,8% y 3,7%, respectivamente. El único escollo para la expansión que podría tener esa zona es la turbulencia política en Nicaragua. Entre tanto, México espera un crecimiento positivo de 2,3% este año, en contraste con el 2,0% experimentado en 2017. Para el BM, ese país presenta una tasa constante de expansión, pero que todavía está por debajo de su potencial. Por otro lado, este es el caza que pronto podría conquistar toda América Latina y África. Entrenar a futuros pilotos de combate para manejar las máquinas de combate más sofisticadas es una tarea muy cara y complicada. Por esto existen cazas de entrenamiento capaces de simular las características de los aviones militares más modernos. Estas pequeñas aeronaves, también conocidas como cazas de entrenamiento avanzado, LIFT, por sus siglas en inglés, ofrecen la oportunidad de preparar a los futuros pilotos de combate a una fracción del costo. Además, debido al hecho de que estos aviones tienen la capacidad de portar y operar distintos tipos de armamentos, su uso no se limita a la formación de pilotos. Según explica el columnista del medio de National Interest Sebastian Roblin, este tipo de cazas tienen capacidades para llevar a cabo tareas de combate básicas por la mitad o incluso un tercio de lo que cuesta un caza de combate convencional. El autor precisa que los LIFT ZA-50 fueron empleados por las fuerzas gubernamentales contra grupos insurgentes en Filipinas en 2017. Además, recuerda que el mismo año las fuerzas aéreas de Nigeria emplearon con éxito sus Alpha Jet en combates contra la guerrilla yihadista Boko Haram. Uno de los aviones de entrenamiento más recientes es el chino L-15 Falcon, fabricado por la empresa Hongdu en la ciudad de Nanshan. Este biplaza cuenta con sistemas de control modernos, alta maniobrabilidad y buenas aptitudes aerodinámicas. Así, de acuerdo con el columnista, los rasgos de este LIFT chino permiten entrenar a los pilotos del país asiático a manejar los cazas de la familia del Su-27, famosos por su supermaniobrabilidad y en servicio del Ejército Popular de Liberación China. La versión más reciente del caza entrenador designada por las siglas L-15B es capaz de realizar vuelos supersónicos, tiene un radar y sistemas para detectar ataques enemigos. En cuanto al armamento, tiene 9 puntos de anclaje en los cuales también se puede colocar un sistema de lucha radioelectrónica. El autor destaca que, a pesar de tener buenas características, el LIFT chino no es comparable a cazas como los F-16 estadounidenses o los Su-35 rusos. Pero el L-15 tiene unas bajo la manga frente a estos cazas de cuarta generación y otros LIFT. Un bajo costo de fabricación. A modo de comparación, el columnista señala que el posible homólogo de Estados Unidos, el TX, tendrá un costo de entre 30 y 40 millones de dólares por unidad. Mientras tanto, el L-15 cuesta entre 10 y 15 millones de dólares por unidad.
Además, el costo de operación y mantenimiento es también más bajo en comparación con sus competidores y cazas de clase más alta, cuenta Roblin. Es por esto que el avión ha llamado la atención de naciones de África y América Latina para llevar a cabo misiones básicas de defensa aérea y ataques terrestres. Al fin y al cabo, los países que no prevén enfrentamientos contra grandes fuerzas militares no tienen la necesidad de operar cazas de combate más sofisticados. Hasta el momento, las fuerzas aéreas de Zambia adquirieron 6 L-15, mientras que las FAA de Venezuela y Uruguay manifestaron su interés por la compra de un par de docenas y 8 unidades respectivamente. Al mismo tiempo, China ya está operando entre 130 y 150 unidades repartidas por 9 escuadras. De acuerdo con el columnista, el mercado de aviones de entrenamiento está relativamente saturado en la actualidad con alternativas provenientes de una variedad de fabricantes.